El códice prohibido del conocimiento de 33º grado revela la verdad intemporal. La realidad no juzga, refleja. Mientras escuchas, notarás que cada pensamiento es una semilla, cada emoción una oración, y el universo opera como un espejo leal de tu estado interior más profundo. Introducción al códice prohibido del conocimiento de 33º grado. En las cámaras ocultas de templos olvidados y en los textos velados de los místicos, se ha custodiado durante eras una verdad. Una verdad de esencia sencilla, y sin embargo, de un poder tan inmenso que quienes la rozan ven su mundo para siempre transformado. Este es el alcance del conocimiento de 33º grado, la revelación de que el universo no es un diseño rígido, sino un espejo vivo que devuelve la imagen de tus pensamientos y sentimientos más hondos. Imagina la quietud de una laguna al amanecer. El más leve ondular altera el reflejo de los cielos. Del mismo modo, tus ideas, creencias y emociones generan ondas en la existencia, moldeando la realidad que te recibe a diario. Esto no es solo un símbolo poético, es la arquitectura misma de la creación. Los sabios de antaño comprendieron que el universo no se doblega por la fuerza, sino por la armonía. Cuando tu mundo interior vibra en la frecuencia de tus anhelos, el mundo exterior la repite con la constancia del sol al salir cada mañana. La conciencia es la señal que emites, el universo, silencioso, imparcial e infinito, responde con exactitud. El conocimiento de 33º grado no te pide que supliques al destino. Te invita a convertirte en el destino que buscas, a encarnar la vida que deseas con tanta plenitud que al universo no le quede opción más que reflejarla. Esta sabiduría se ocultó no por su dificultad, sino porque su simplicidad es su auténtico poder. Y cuando la sostienes, sostienes la llave maestra, el entendimiento de que todas las puertas jamás estuvieron realmente cerradas. Antes de comenzar, pulsa el botón de me gusta y cuéntame desde qué lugar del mundo me estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir desde dónde se nos une cada uno. Parte 1. El primer desvelamiento. Capítulo 1. El espejo del pensamiento. A través de los velos del tiempo emergen dos relatos que develan la sagrada mecánica de la creación. En una ciudad bulliciosa vivía Clara, cuyo corazón albergaba bondad, pero cuyos labios repetían a menudo el peso de las cargas de la vida. Con cada día que transcurría, se veía atrapada en una red cada vez más extensa de circunstancias que parecían confirmar sus palabras. Cuando su coche necesitó reparaciones, habló de mala suerte. Poco después, sus electrodomésticos comenzaron a fallar. Cuando mencionó la grosería de un desconocido, una oleada de encuentros descorteses la rodeó. El universo, en su sabiduría infinita, no castigaba a Clara, simplemente se alineaba con la vibración que ella emitía de forma constante. Como un jardín que produce exactamente lo que se siembra, su realidad florecía con las semillas plantadas por sus pensamientos. Esta verdad constituye la primera revelación del conocimiento de 33º grado. Tus pensamientos no son susurros perdidos en el vacío, son arquitectos del mañana. El universo, vasto y receptivo, no diferencia entre lo que deseas y lo que temes, responde a la llamada de tus pensamientos dominantes con una precisión inquebrantable. La historia de Milton ilumina el mismo principio desde la orilla opuesta. Cada mañana, escogía la risa como su oración, encontrando humor en los detalles más pequeños de la existencia. No reía para cambiar su mundo, reía porque la alegría habitaba su corazón. Y, tan cierto como la noche sigue al día, su mundo se transformó, nuevas amistades florecieron, trayéndole más motivos para sonreír, surgieron oportunidades impregnadas de la misma ligereza que él encarnaba. Estas vivencias revelan la segunda revelación: la realidad no es un juez, sino un espejo que devuelve la esencia de lo que sostenemos en nuestro interior. Cuando comprendes esta verdad, adviertes que cada pensamiento es una oración y cada sentimiento una semilla plantada en el fértil suelo de la posibilidad infinita. La práctica ancestral de la manifestación en el espejo. Al ponerse el sol cada día, busca un lugar tranquilo donde nada te interrumpa. Cierra los ojos y respira hondo, permitiendo que tu mente se apacigüe como aguas en calma. Imagina frente a ti un espejo que no muestra tu forma física, sino el retrato de la realidad de mañana. En ese espejo, contempla tu vida deseada desplegándose con claridad cristalina. Siente las emociones que esta visión despierta en ti. Deja que cada detalle se vuelva vívido y palpable,
como si observaras una escena que ya está ocurriendo. Sostén la visión hasta que resulte tan tangible como el suelo bajo tus pies. Luego, con la naturalidad de exhalar, permite que la imagen se disuelva en el universo. Expresa gratitud, sabiendo que lo presenciado ya está en movimiento. Esta práctica, transmitida a través de generaciones, armoniza tu mundo interior con la realidad que anhelas manifestar. Capítulo 2. El peso de la creencia. El espejo de la realidad refleja no solo tus pensamientos, sino también las creencias profundas que constituyen el cimiento mismo de tu ser. Esta verdad cobra vida en la historia de Elsie, cuyo corazón emanaba belleza, pero cuyo espíritu cargaba la pesada armadura de la indignidad aprendida. Aunque las oportunidades llamaban a su puerta, un ascenso, una posibilidad de amor, momentos de reconocimiento, de forma inconsciente las rechazaba, considerándose indigna de los dones más dulces de la vida. El conocimiento de 33º grado desvela un principio fundamental: tus creencias son los arquitectos invisibles de tu destino. Igual que un maestro constructor traza el plano de un gran palacio, tus creencias dibujan las fronteras de aquello que te permites recibir. Estos límites no se perciben con el ojo físico, pero moldean cada experiencia que llega a tu vida. Cuando sostienes una creencia, sea de abundancia o de limitación, el universo orquesta las circunstancias para que se ajusten a esa convicción interior. No es castigo ni recompensa, es el reflejo perfecto de tus verdades más hondas sobre ti y sobre tu lugar en el mundo. Observa cómo este principio se manifestó en la vida de Chester. Llevaba dentro una certeza inamovible: la buena fortuna gravitaba naturalmente hacia él. Donde otros veían obstáculos, él percibía peldaños. Cuando surgían desafíos, los afrontaba con la serena confianza de quien sabe que todo coopera a su favor. Y así fue, oportunidades de negocio lo encontraban, sus relaciones se enriquecían, y aun en épocas difíciles, las soluciones aparecían casi como por arte de magia. Pero no había magia, sino la operación precisa de una ley universal. La certeza de Chester se convirtió en el filtro a través del cual la realidad procesaba sus experiencias, permitiendo el paso únicamente a aquello que coincidía con su convicción interior. Lo que otros llamaban suerte era, en verdad, la cristalización natural de sus creencias en forma tangible. La práctica ancestral para transformar tus creencias. Con la salida del sol cada mañana, colócate frente a tu espejo. Elige una creencia potenciadora que desees integrar en tu ser. Pronúnciala en voz alta, no como un deseo tímido ni como una posibilidad remota, sino como una verdad absoluta. Repite hasta sentir la energía de esas palabras recorriendo tu cuerpo, hasta que cada célula vibre reconociendo esta nueva realidad. Permite que tu voz lleve la autoridad de quien sabe, y no de quien apenas espera. Con el tiempo, ese conocimiento encarnado se volverá tu estado natural, y el espejo del mundo no tendrá más opción que reflejarlo. Capítulo 3. El río de la emoción. En las cámaras secretas del corazón habita una fuerza más poderosa que el pensamiento por sí solo, el sagrado poder de la emoción. A la luz del conocimiento de 33º grado, comprendemos cómo los sentimientos imantan los pensamientos y atraen la realidad para que se alinee con su vibración. Sally cargaba la ira como quien sostiene una antorcha, sin darse cuenta de que con esa llama encendía cada interacción de su día. Una simple demora matutina derivaba en palabras encendidas con colegas, esas chispas se convertían en conflictos en reuniones, hasta que toda la jornada quedaba consumida por el fuego que ella misma había prendido. A través de su experiencia, la antigua sabiduría se revela: la emoción es la energía que anima al pensamiento, transmutándolo de un susurro débil en una fuerza que ordena. Así como el agua fluye cuesta abajo, la realidad fluye en la dirección de nuestros sentires más intensos. Un pensamiento sin emoción permanece inactivo, como una semilla que nunca llega a plantarse, pero cuando se riega con sentimiento, echa raíces en el suelo de la existencia. El conocimiento de 33º grado enseña que la emoción es la corriente que transporta el pensamiento hasta su manifestación. La historia de Vernon ilumina la orilla opuesta de esta verdad. Cada mañana se detenía a sentir una apreciación genuina por el regalo de un nuevo día. No era simple pensamiento positivo, era una experiencia plena, corporal, de gratitud que irradiaba desde su centro. Y, como por arte de magia, aunque no lo fuera, su camino se alisaba,
desconocidos se ofrecían a ayudar antes incluso de que lo pidiera, las oportunidades aparecían en el momento justo, el universo parecía deleitarse en deleitarlo. Su vivencia demuestra la ley, la gratitud profundamente sentida crea un campo magnético de gracia. Cuando vibramos en apreciación, la realidad no puede evitar reflejar esa frecuencia. No se trata de coincidencias, sino de la operación precisa de una ley universal. La práctica ancestral, cultivar la emoción agradecida. Cada anochecer, toma tu diario y escribe 3 hechos concretos por los que sientas una gratitud real. Al anotar cada uno, haz una pausa para permitir que la calidez de la apreciación llene tu pecho. Siente esta emoción con la misma nitidez con la que sentirías el sol en tu rostro o el abrazo de un ser querido. Deja que la gratitud empape tu ser hasta que todo tu cuerpo resuene con agradecimiento. Esta práctica activa el poder magnético de la emoción, atrayendo a tu campo de experiencia más motivos para agradecer y consolidando una atmósfera interna en la que lo valioso encuentra siempre la puerta abierta. Capítulo 4. El sonido de la intención. En el silencio de su hogar modesto, Margery encendía velas cada tarde y susurraba oraciones a la oscuridad. Sus palabras ascendían, sí, pero montadas sobre volutas de incertidumbre. Tal vez, decía, si está destinado a ser. Sus deseos, envueltos en capas de duda, se disolvían antes de echar raíces en el suelo fértil de la creación. El conocimiento de 33º grado enseña que la intención es la flecha de la manifestación, y la duda parte esa flecha en 2. Cuando lanzas tus anhelos con vacilación, no pueden atravesar el velo que separa el pensamiento de la forma. La realidad requiere señales nítidas para responder con precisión, igual que un espejo no puede reflejar con claridad una imagen borrosa, el universo no puede materializar una intención dividida. La historia de Dean ilustra esta verdad con cristalina simplicidad. Cuando su negocio bordeó el colapso, no sostuvo posibilidades contradictorias ni se protegió con planes de respaldo. Tomó una decisión inquebrantable, su empresa prosperaría. Sostuvo esa intención con tal claridad que se convirtió en su única verdad. Entonces, una reunión fortuita derivó en una alianza inesperada, un envío retrasado reveló un proveedor más rentable, el cierre de un competidor condujo nuevos clientes a su puerta. No fueron casualidades, sino la respuesta natural de la realidad alineándose con una intención indivisa. El universo no responde a los anhelos tímidos ni a las peticiones tentativas, responde a la frecuencia del saber absoluto. Cuando tu intención suena limpia, como una campana en la mañana quieta, la realidad no tiene más opción que reconfigurarse alrededor de tu certidumbre. El conocimiento de 33º grado revela, además, que la creación sigue la ruta de menor resistencia. Si emites señales mixtas, esperando el éxito mientras te preparas para el fracaso, deseando amor mientras anticipas la decepción, generas resistencia en el tejido mismo de la manifestación. Pero cuando la intención fluye desde un punto único de claridad, la realidad se inclina con facilidad hacia tu visión. La práctica ancestral, afinar la flecha de la intención. Cuando la primera luz toque el horizonte cada mañana, colócate frente al sol naciente. Pronuncia en voz alta una sola intención clara, dejando que tu voz cargue el peso de la certeza. Siente las palabras vibrar en tu cuerpo, sabiendo que ya han tomado forma en el ámbito no visible. Luego, suelta toda expectativa y confía, lo que se habla con claridad debe manifestarse en su tiempo perfecto. Así entrenas tu campo interior para emitir un mensaje coherente y sin fisuras, la señal que el universo reconoce y replica con exactitud. Capítulo 5. El poder de la imaginación. En una pequeña cabaña entre colinas ondulantes, Lidia pasaba sus mañanas asomada tras cortinas de encaje, imaginando tormentas capaces de arrasar su jardín. Cada hoja que susurraba al viento se convertía, en el ojo de su mente, en un presagio de desastre, hasta que el peso de aquellas catástrofes imaginarias se posó con fuerza sobre sus hombros. A medida que se recreaba en posibles calamidades, su vida se volvió más sombría. Las plantas se marchitaron a pesar de sus cuidados meticulosos, amistades antes cálidas se enfriaron sin causa aparente, y las oportunidades se desvanecieron como sombras al atardecer. El conocimiento de 33º grado enseña que la imaginación es el pincel de la existencia, el instrumento con el que coloreamos el lienzo de la realidad con los tonos que elegimos mezclar. Cuando pintas con los pigmentos oscuros del miedo, el universo reproduce con fidelidad esas mismas tonalidades en el mundo material.
Tu mente no distingue entre lo que deseas y lo que temes, sencillamente acepta las imágenes que le ofreces y las toma como planos de creación. Franklin comprendió este principio con claridad admirable. Cada mañana, sentado en su taller y con los ojos cerrados, forjaba escenas vívidas de éxito, sentía bajo sus dedos la veta suave de maderas exóticas, veía las sonrisas satisfechas de los clientes que admiraban su maestría, escuchaba el tintinear de las monedas al llenar su bolsa. Percibía el cálido orgullo expandirse en su pecho y casi podía saborear la dulzura del logro. Con las semanas, sus visiones comenzaron a materializarse, un mercader de tierras lejanas descubrió su obra, patronos acaudalados solicitaron sus diseños, su pequeño taller creció y aprendices se acercaron para estudiar sus métodos. Y, sin embargo, el mayor secreto de Franklin no residía únicamente en sus manos hábiles, sino en su imaginación disciplinada. El universo responde a las imágenes mentales con una precisión inquebrantable. Como un maestro artesano que sigue planos detallados, construye la realidad conforme al croquis que sostienes en tu mente. Por eso, quienes imaginan enfermedades con insistencia acaban a menudo en salas de espera, mientras que quienes visualizan salud vibrante irradian vitalidad con naturalidad. Tu imaginación no es fantasía ociosa, es una herramienta sagrada de creación, transmitida a lo largo de los siglos por quienes reconocieron su poder. Cuando cierras los ojos y pintas una escena en tu mente, no estás divagando, estás programando la matriz misma de la realidad. Práctica en el silencio del alba o del ocaso. Encuentra un lugar sereno donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos e imagina una escena de victoria con tanta viveza que agite emociones en tu cuerpo. Permite que cada detalle emerja, los sonidos, los aromas, las texturas. Siente como la alegría del logro recorre tus venas hasta que el corazón se ensanche con su realidad. Esto no es mera visualización, es la antigua artesanía de crear realidad, practicada por maestros de todos los tiempos. Repite a diario, y deja que esa película interior se vuelva nítida, constante y sentida, hasta que tu mundo no tenga más remedio que corresponderle. Capítulo 6. El lenguaje de la vibración. En el antiguo mercado de Alejandría vivía una comerciante llamada Mabel, que pasaba los días lamentando la escasez de clientes y las durezas del oficio. Con cada jornada, sus palabras pintaban sombras más densas a su paso, ya nadie valora la calidad, decía al ver transeúntes ignorar su puesto. Los tiempos están peor que nunca, susurraba a otros mercaderes. Y así fue como sus profecías se cumplieron, los clientes se volvieron más escasos y su mercancía quedó sin vender. El universo, en su sabiduría infinita, no juzga la vibración que emitimos, simplemente la iguala. Lo semejante atrae a lo semejante, tan inevitable como la música convoca a los bailarines a su ritmo. Tus palabras pueden hablar de deseo, pero es tu vibración la que transmite al cosmos tu frecuencia real. En ese mismo mercado, un humilde alfarero llamado Harold descubrió esta verdad por observación silenciosa. Aunque sus piezas eran sencillas, dedicaba las mañanas a agradecer el barro entre sus manos, el sol templando su espacio de trabajo y el flujo apacible de la vida a su alrededor. Rara vez hablaba de éxito, y, aún así, su puesto atraía a la gente como polillas a la luz. Los visitantes comentaban la paz que se respiraba en su entorno, aunque pocos podían explicar por qué sentían el impulso de permanecer allí. El conocimiento de 33º grado revela que la vibración no es un concepto abstracto, es el idioma de la creación. Cada pensamiento, cada emoción y cada instante de enfoque emite una frecuencia que ondula a través del tejido de la realidad, y esa onda regresa trayendo experiencias que coinciden con su patrón. Comprenderlo aclara por qué algunos parecen bendecidos mientras otros lidian con carencias. No es el capricho del destino lo que los separa, sino la calidad de su emisión interior. Quienes mantienen una vibración de escasez encuentran confirmación de falta en cada esquina, quienes cultivan una frecuencia de abundancia atraen, con naturalidad, circunstancias que reflejan su estado interno. La práctica ancestral de alineación comienza por reconocer tu emisión actual. Como al afinar un instrumento, primero debes escuchar la nota que estás tocando para ajustarla a la armonía. Recuerda, tus circunstancias presentes no son tu destino, sino el eco de vibraciones pasadas, puedes reafinar tu señal ahora. Práctica de alineación vibratoria. Siéntate en un lugar tranquilo donde no te molesten. Cierra los ojos y comienza a tararear suavemente cualquier nota que te resulte natural.
Mientras lo haces, visualiza una luz dorada encendiéndose en tu centro. Con cada suave vibración, siente esa luz crecer y irradiar a través de todo tu cuerpo. Continúa durante 5 minutos, permitiendo que tu ser completo se convierta en un faro de energía armónica y brillante. Esta práctica sintoniza tu vibración con la frecuencia del potencial puro, convocando circunstancias que resuenen con tu estado luminoso y allanando el camino para que la realidad responda en la misma nota. Capítulo 7. El don del enfoque. En la apacible aldea de Thornfield, Dorothy llenaba sus días con un torbellino de comienzos. Su taller rebosaba de cuadros a medio hacer, relatos sin terminar y manualidades abandonadas a mitad del camino. Cada mañana traía una nueva chispa de inspiración, y cada anochecer sumaba otro intento dejado de lado. Como una mariposa que roza infinidad de flores sin detenerse nunca, degustaba el néctar de muchos sueños, pero no permanecía lo suficiente como para producir miel. La sabiduría del 33º grado enseña una ley universal de la energía: lo que dispersas se disuelve, lo que concentras se materializa. Igual que la luz del sol, extendida sobre un campo, entibia suavemente la tierra, pero enfocada a través de una lente enciende una llama. Del mismo modo, la atención humana posee el poder de avivar la realidad hasta darle forma. En la misma aldea, Walter, un artesano humilde, comprendía esta verdad sin conocer su nombre. Mientras muchos se asombraban por su aparente éxito repentino, pocos veían las miles de horas dedicadas a dominar el arte del tallado en madera. Día tras día, año tras año, sus manos trabajaban los mismos materiales, su mente absorta en una práctica constante. Donde el taller de Dorothy exhibía docenas de intentos interrumpidos, el de Walter mostraba la evolución de una sola pasión, refinada con el tiempo. El universo no responde a deseos sueltos, sino a la atención sostenida. Cada vez que cambias el foco, liberas el impulso que ya iba tomando forma tras tu esfuerzo anterior. Es como cavar muchos pozos superficiales en vez de uno profundo, solo la profundidad alcanza el agua. La mente dispersa crea resultados dispersos, la mente enfocada se vuelve lente a través de la cual la posibilidad prende en realidad. Cuando por fin la obra de Walter recibió reconocimiento, muchos lo llamaron suerte. Pero quienes entienden el lenguaje de la vibración vieron otra cosa: su enfoque inquebrantable generó una resonancia tan firme que la realidad no tuvo elección sino alinearse con su frecuencia. Mientras los intereses variados de Dorothy producían patrones de interferencia que se anulaban entre sí, la devoción singular de Walter se amplificó una y otra vez, creciendo con cada día que pasaba. Este principio opera con precisión matemática en tu propia vida. Cada vez que te comprometes de lleno con un camino, activas un impulso que se acumula sobre sí mismo. Cada minuto de atención enfocada añade altura a la ola de la manifestación, cada distracción merma su potencia. Hoy, elige una prioridad y entrégate por completo, resistiendo la tentación de dispersar tu atención. El profundo pozo que cavas con constancia terminará encontrando agua. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. Tiempo atrás, Pearl llenaba cada instante de sus días con una actividad incesante. Del amanecer al anochecer se rodeaba de un flujo continuo de música, televisión, conversaciones y un sinfín de notificaciones que reclamaban su mirada. Como el agua que, al correr sobre las piedras, alisa lentamente sus bordes, aquel ruido constante fue limando los contornos de su atención, hasta que dejó de distinguir los susurros de su alma del clamor del mundo. El conocimiento de 33º grado enseña que el silencio no es ausencia, sino presencia. Es el espacio sagrado donde mora la sabiduría, aguardando ser descubierta. En los intervalos entre pensamiento y pensamiento, el universo pronuncia su verdad a quienes aprenden a escuchar. Así como un lago debe quedarse inmóvil para reflejar las estrellas, la mente necesita quietud para reflejar la luz del saber interior. Cuando tus pensamientos están agitados por el ruido externo, las aguas de tu conciencia se enturbian, las señales sutiles de la intuición, esos empujoncitos que te orientan hacia tu sendero más alto, se pierden en la turbulencia de la distracción. Por eso, quienes dominan la realidad comprenden que el silencio no está vacío, está colmado del poder del potencial puro. Norman descubrió esta verdad por necesidad más que por elección. Tras extraviarse en el laberinto de la vida, se sintió atraído por momentos de contemplación callada. Al principio, el silencio le resultó incómodo, incluso amenazante. Pero, al persistir, ocurrió algo notable.
En esos espacios quietos, Norman empezó a percibir una corriente más honda de comprensión, libre de la interferencia constante del ruido. Su mente se despejó como un cielo que se abre tras la tormenta. Las soluciones surgían con naturalidad, decisiones antes imposibles se volvían claras. Y, lo más importante, desarrolló un norte interior que ningún juicio externo podía sacudir. La transformación en la vida de Norman testifica este principio eterno: cuando creas espacio para el silencio, creas espacio para la sabiduría. Guiadas por ese compás interno, sus elecciones lo condujeron, sin titubeos, hacia oportunidades que jamás habría planificado con la mente racional. Práctica ancestral de escucha interior. Aparta 10 minutos al día para el silencio, dedicados únicamente a escuchar tu respiración hasta que la guía emerja suavemente. Busca un lugar donde no te interrumpan y permite que tu aliento sea tu único foco. Cuando surjan pensamientos, obsérvalos sin aferrarte, dejándolos pasar como nubes que se desplazan por el cielo. En este espacio de atención pura, la sabiduría empezará a hablar a su tiempo y con su propia voz. Con la práctica, esa calma irá ensanchando tu percepción, y el mundo exterior se reordenará para reflejar la claridad nacida de tu interior. Capítulo 9. La ley de la alineación. En un mercado bullicioso, Irene se plantaba frente a su pequeña tienda lamentándose ante los transeúntes por los costos en alza y la clientela menguante. Los tiempos están difíciles, decía negando con la cabeza. Nadie tiene ya dinero para gastar. Con cada afirmación, sus palabras proyectaban sombras sobre sus sueños de prosperidad, como nubes que se aglomeran antes de la tormenta. Sus pensamientos de carencia se expresaban en su lenguaje, y sus palabras guiaban sus acciones. Rebajó precios, redujo inventario y se preparó para lo peor. El conocimiento de 33º grado enseña que la alineación es la trinidad sagrada de la manifestación: pensamiento, palabra y acción moviéndose como una sola corriente. Cuando estos tres vectores avanzan juntos, la realidad se inclina hacia tu deseo con la inevitabilidad del agua que desciende por la ladera. Pero si tiran en direcciones distintas, generan turbulencia en el campo de la creación. En una aldea lejana, Gilbert, un artesano, comprendía esta sabiduría de manera intuitiva. Al imaginar la expansión de su taller, permitió que esa visión impregnara cada aspecto de su ser. Sus pensamientos se detenían en el crecimiento y la posibilidad, sus palabras hablaban de oportunidades y de ampliación, y sus acciones, aunque pequeñas al inicio, encajaban con su visión. Organizó mejor sus herramientas, preparó bancos de trabajo adicionales y saludó a cada visitante como si fuera su cliente número 100 de la jornada. En cuestión de meses, el taller de Gilbert se transformó, los pedidos comenzaron a fluir con creciente frecuencia, y el espacio, antes silencioso, vibraba de actividad. El universo, al reconocer la armonía entre su mundo interior y su conducta exterior, orquestó circunstancias acordes con su energía alineada. La diferencia entre Irene y Gilbert revela una verdad fundamental: el universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que eres. Cuando pensamiento, palabra y acción se alinean, te conviertes en un canal claro por el que puede fluir la abundancia. Cuando entran en conflicto, eres como una casa dividida, cuyo techo no puede sostenerse. Esta sabiduría antigua recuerda que manifestar requiere algo más que pensamiento positivo, demanda congruencia total entre lo que visualizas en tu mente, lo que expresas con tu boca y lo que demuestras con tus manos. Cada componente debe sostener a los otros, como tres pilares que mantienen en pie el templo de la manifestación. La práctica de la alineación. Elige un momento de calma y realiza 3 respiraciones profundas. En una hoja limpia, escribe un deseo sincero que arda en tu interior. Debajo, anota 3 acciones concretas que alineen tu mundo externo con esa visión interna. Que sean lo bastante pequeñas para empezarlas hoy, pero lo bastante significativas para indicarle al universo tu compromiso. Esta práctica tiende un puente entre el mundo del pensamiento y el mundo de la forma, permitiendo que tu anhelo cruce de la posibilidad a la realidad y reforzando, día a día, la coherencia de tu señal. Capítulo 10. La libertad del desapego. En un pueblecito entre colinas, vivía Ethel, que anhelaba con intensidad un jardín de rosas. Cada día visitaba su terreno vacío, revisando la tierra con obsesión, desenterrando semillas para comprobar si habían brotado y controlándolo todo al detalle. Su interferencia constante bloqueó el proceso natural de crecimiento,
y el jardín permaneció estéril. El conocimiento de 33º grado enseña que la manifestación sigue un ritmo sagrado, como la luna que crece y mengua, como la marea que fluye y refluye. Cuando plantas una semilla en suelo fértil, debes dar un paso atrás y confiar en las fuerzas invisibles que guían toda creación. Tu tarea no es forzar la floración, sino propiciar las condiciones para su despliegue natural. El apego al resultado genera resistencia en el tejido de la realidad. Cuanto más aprietas, más entorpeces la danza delicada de la manifestación. El universo responde no al aferramiento ansioso, sino al imán de una energía alineada y libre. En contraste, un comerciante llamado Stanley comprendía la sabiduría de soltar. Establecía sus intenciones con claridad, tomaba acción inspirada y luego se entregaba por completo al flujo de la vida. Trataba sus deseos como mensajes en botellas arrojadas al océano cósmico, sabedor de que llegarían a su destino en el tiempo perfecto. Una mañana de otoño, Stanley sintió la corazonada de explorar una nueva ruta comercial. En lugar de obsesionarse con el resultado, siguió su intuición. Así descubrió una ciudad mercantil próspera que desconocía, y con ella, un abanico abundante de posibilidades. Su desapego permitió que la sincronicidad hiciera su trabajo, trayéndole recompensas mayores que su visión inicial. La diferencia entre Ethel y Stanley ilumina un principio nuclear: lo que resistes, persiste; lo que sueltas, regresa transformado por la gracia. No se trata de espera pasiva, sino de confianza activa, un saber profundo de que el tiempo del universo supera nuestra perspectiva limitada. El conocimiento de 33º grado revela que el apego nace del miedo, mientras que el desapego brota de la fe. Cuando sabes, de veras, que la vida conspira por tu bien más alto, puedes aflojar el puño y permitir que lo nuevo despliegue sus alas. Como un padre que mira a un niño dar sus primeros pasos, creas espacio para que el milagro ocurra de manera natural. Práctica, la ofrenda del globo. Busca un momento de quietud y trae a la mente tu deseo más profundo. Siéntelo plenamente en el corazón, reconociendo su importancia para ti. Ahora imagina ese deseo como un globo luminoso con tu color favorito. Sujétalo con suavidad. Infúndelo con tu amor y tu intención. Luego, abre lentamente las manos. Obsérvalo elevarse hacia el cielo infinito, llevando tus sueños al universo. Sonríe mientras asciende, sabiendo que lo que es verdaderamente tuyo siempre encontrará el camino de regreso, en la forma correcta y en el momento justo. Parte 2. La corriente que se profundiza. Capítulo 11. El eco de las palabras. En un mercado atestado vivía una mujer llamada Minnie, que sin saberlo tejía con su lengua sortilegios oscuros. «Este día está maldito», murmuraba cada mañana. «Nunca sale nada bien», suspiraba cuando el sol trepaba por el cielo. Con cada dictamen amargo, las horas por venir se amoldaban a sus declaraciones, tan infaliblemente como la noche sucede al día. El conocimiento de 33º grado devela una verdad que los místicos antiguos guardaban: tus palabras son semillas plantadas en el suelo fértil de la existencia. Cada sílaba aporta una vibración que ondula por el tejido de la realidad y atrae circunstancias que reflejan su frecuencia. Al hablar, lanzas conjuros al universo, escribes el guión de tu mañana. Estas emisiones no son sonidos que se pierde el viento, son instrucciones que la realidad acata. Tus palabras se vuelven el plano del arquitecto, convocando experiencias coherentes con su esencia. Ya sea en susurros íntimos o en proclamas en voz alta, cada palabra transporta el poder de modelar lo invisible hasta volverlo visible y palpable. En la misma ciudad vivía un mercader llamado Leonard, que comprendía este principio sagrado. Saludaba cada amanecer con palabras de aprecio, bendiciendo su hogar, su labor y a todo el que cruzaba su camino. «Hoy llegan nuevos tesoros», declaraba. «La vida fluye con abundancia», afirmaba con serenidad. Con el paso de las estaciones, la vida de Leonard floreció como un jardín bien atendido, los clientes se sentían atraídos por su temple amable, desconocidos se volvían amigos y las oportunidades surgían como si una mano invisible las hubiera convocado. Sus palabras se habían convertido en un imán que atraía circunstancias acordes a su luz. Esta sabiduría ancestral enseña que el habla es un don divino, una herramienta creadora concedida a quienes caminan en forma humana. Tu lengua es una varita, tus palabras, hechizos; tu voz, poder capaz de transmutar sombras en claridad.
Cada vez que hablas, realizas un acto sagrado de creación. El contraste entre Minnie y Leonard revela el mecanismo preciso por el que toma forma la realidad. Tus palabras no están vacías, están llenas del poder de tu conciencia, portando las semillas de las experiencias de mañana. Como gotas de agua que desgastan la piedra, su repetición constante esculpe los contornos de tu vida. El conocimiento de 33º grado revela que la maestría no consiste en controlar las circunstancias, sino en elegir con atención las palabras que invocarán la realidad deseada. Tu habla es el puente entre lo no visto y lo visible, el instrumento por el que los pensamientos adquieren forma en el mundo físico. Práctica. Cuando el día se acerque a su cierre, siéntate en calma en un lugar que te inspire paz. Elige un aspecto de tu vida, tu salud, tu hogar, una relación, y pronuncia sobre él palabras de bendición con sentimiento genuino, como si ofrecieras un regalo a un amigo querido. Permite que tus palabras surjan del corazón, cálidas y sinceras. Esta práctica ancestral sintoniza tu habla con la fuerza creativa del universo, convirtiendo la maldición en bendición y la carencia en abundancia. Capítulo 12. La alquimia de la gratitud. En un valle pequeño, entre colinas antiguas, vivía una mujer llamada Agnès, cuyo corazón se había embrutecido con el resentimiento. Cada mañana contaba sus cargas como si fueran perlas oscuras ensartadas, el trabajo que le agrietaba las manos, el vacío de su bolsa, los sueños que seguían sin cumplirse. Con cada agravio que alimentaba, su espíritu descendía más a la sombra, y el universo, espejo fiel, multiplicaba los motivos de su desconsuelo. El conocimiento de 33º grado enseña que la gratitud no es solo una virtud, es una fuerza alquímica capaz de transmutar el plomo de las circunstancias en el oro de la oportunidad. Cuando desplazas tu atención de lo que falta a lo que ya está presente, alteras la frecuencia misma de tu ser. Esa vibración elevada convoca experiencias acordes a su naturaleza más alta. En esta ciencia sagrada, la gratitud actúa como la piedra filosofal, el catalizador que vuelve sabiduría preciosa el metal burdo de la experiencia. No son los hechos en sí los que determinan su peso en tu vida, sino el lente con que los miras. En el mismo valle vivía un comerciante llamado Clarence, que había descubierto esta verdad imperecedera. Aunque su camino no era más fácil que el de Agnès, cada desafío lo recibía con gracias. Por el trabajo que encallecía sus manos, agradecía la fuerza, por las monedas escasas, agradecía el aprendizaje, por los sueños aún no realizados, agradecía el viaje de convertirse. Con el tiempo, una transformación curiosa comenzó a desplegarse, los aparentes obstáculos revelaban tesoros ocultos, lo que parecía retraso abría puertas a bendiciones inesperadas. A través de los ojos agradecidos de Clarence, la realidad se ablandaba y reconfiguraba en formas más benévolas. Esta sabiduría antigua enseña que la gratitud no es respuesta pasiva a la buena fortuna, sino una fuerza activa que reordena las partículas de la existencia. Al dar gracias, te alineas con la corriente creativa del universo, convirtiendo la resistencia en flujo y la carga en bendición. La nítida diferencia entre Agnès y Clarence ilumina el poder de este principio, no es el peso de las circunstancias lo que determina su impacto, sino la ofrenda vibratoria con que respondes. La gratitud disuelve la ilusión de separación entre tú y tu bien, revelando la abundancia que siempre estuvo ahí. Práctica. Antes de dormir cada noche, pronuncia en voz alta 3 gracias sinceras. Deja que suban desde tu corazón como incienso, portando el calor de una apreciación verdadera. Esta práctica sagrada, transmitida por generaciones de guardianes de sabiduría, sintoniza tu ser con la frecuencia de la gracia y transforma el tejido mismo de tu experiencia, preparando el amanecer para nuevas formas de bendición. Capítulo 13. La danza del deseo. En una aldea lejana vivía Edith, cuyo corazón ardía con deseos inagotables. Cada amanecer se levantaba exigiendo que sus sueños se materializaran al instante, y se frustraba más y más cuando parecían replegarse como sombras fuera de su alcance. Sus mandatos resonaban en los corredores de su mente: ven ya, ¿por qué te demoras? Sin embargo, cuanto más insistía, más esquivas se volvían sus aspiraciones. Las enseñanzas del 33º grado susurran una verdad a menudo pasada por alto: el deseo no opera por imposición, sino por invitación. Como un baile elegante entre dos compañeros, la manifestación fluye por armonía y no por fuerza. Cuando intentas apresar tus anhelos con manos ansiosas, se escurren como agua entre los dedos.
Observa cómo el universo responde mejor a la suavidad que a la exigencia. Tus deseos no son sirvientes a los que se les ordena, sino compañeros divinos que aguardan danzar contigo en perfecto compás. El secreto no está en apresurar su llegada, sino en disfrutar su despliegue gradual, saboreando cada paso del proceso como parte de la coreografía de la vida. En ese mismo pueblo vivía Randall, un panadero que comprendía este vals sagrado. Cada mañana, mientras amasaba la harina, sonreía a la visión de sus sueños como quien saluda a viejos amigos. No les exigía que aparecieran con más prisa, ni se quejaba del tiempo que tomaban, prefería deleitarse con su presencia en la imaginación, tratando cada anhelo como a una pareja de baile apreciada. Con el paso de las estaciones, la panadería de Randall floreció más allá de lo esperado. Pero no fue el éxito en sí lo que le otorgó la mayor dicha, sino el viaje mismo. Sus sueños brotaron de forma natural, como flores que abren sus pétalos en la estación perfecta, porque él aprendió a bailar con el deseo en lugar de luchar contra él. El 33º grado revela que la creación no responde a la urgencia, sino a la alegría. Cuando tratas tus deseos como compañeros amados, y no como promesas tardías, comienzan a reflejar tu gozo por su presencia. Esta es la alquimia que transforma la espera en sabiduría y el anhelo en amor. Tu papel no es ordenar al universo, sino moverte en armonía con él. Permite que tus deseos sean parejas de baile en el gran salón de la existencia. Cuando cambias de exigir a bailar, de forzar a fluir, la energía misma de tus sueños se transfigura, deja de ser un peso y se convierte en bendición. Práctica ancestral. Cierra los ojos y evoca tu anhelo más profundo. En lugar de alcanzarlo con premura, imagínalo como un compañero de danza que se acerca con gracia. Siente la alegría de su compañía, el placer de su presencia. Muévete con él en tu mente, permitiendo que la danza se desarrolle a su ritmo natural. No es una práctica de manifestación por fuerza, sino de creación en sociedad. Tú marcas el compás del disfrute y el universo sigue la música. Capítulo 14. La presencia de la fe. En la enseñanza antigua, la fe es el puente entre el deseo y la manifestación. A lo largo de generaciones, esta verdad se ha susurrado en la existencia: lo que crees precede a lo que ves. Vivía una mujer llamada Lucille que pasaba sus días esperando que el cambio apareciera antes de creer en su posibilidad. Cada mañana escudriñaba sus circunstancias buscando pruebas de que el mañana sería distinto. Al no hallarlas, volvía a los patrones habituales, con el corazón pesado por la incredulidad. Cuando lo vea, lo creeré, murmuraba, sin advertir que así se ponía a contracorriente del proceso creativo. El conocimiento de 33º grado revela una verdad profunda: la fe no es resultado de la manifestación, sino su precursora. Así como el labrador confía en la cosecha mientras contempla campos vacíos, tú debes caminar en certeza mientras tus deseos aún duermen en el reino del potencial. Tu fe es el canal por el que fluye la manifestación. Howard comprendió este principio de manera intuitiva. Aunque su sueño de convertirse en maestro artesano parecía lejano, se conducía con la digna serenidad de quien ya ha alcanzado la maestría. Ordenó su modesto taller como si estuviera lleno de aprendices, habló con la mesurada sabiduría de un maestro, aun sin haber dado su primera lección. Y, sobre todo, sentía la verdad de su visión en cada paso. El universo respondió a su fe inquebrantable. Surgieron oportunidades hechas a la medida de su crecimiento, herramientas precisas llegaron a sus manos justo cuando las necesitaba, estudiantes comenzaron a aparecer, atraídos por una energía que no sabían explicar. Su fe había creado un campo magnético que la realidad se apresuró a completar. La diferencia entre Lucille y Howard ilumina una verdad esencial: esperar pruebas antes de creer es como aguardar al verano para sembrar. El orden natural fluye de la fe a la visión, de lo invisible a lo visible, de la creencia a la manifestación. La fe no es esperanza ciega, sino reconocimiento de lo que ya existe en potencia, aguardando a que tu convicción lo llame a hacerse forma. El caminar en fe sigue siendo una de las prácticas más poderosas de transformación. Cuando te mueves por el mundo como si tus deseos ya se hubieran manifestado, alineas todo tu ser con su cumplimiento, tu postura cambia, tu energía se transforma y el suelo bajo tus pies responde a tu certeza. Práctica. Cada día, da 10 pasos como si ya llevaras contigo tu sueño cumplido. Siente su realidad en cada movimiento, permite que su verdad informe tus gestos, tu respiración y tu ritmo.
Estos pasos no son simulación, sino entrenamiento, un acto consciente de alinearte con lo que ya es tuyo en el ámbito no visto, hasta que lo visible no tenga más opción que ponerse al día con tu fe. Capítulo 15. La llama de la perseverancia. En las horas silenciosas antes del amanecer, Naen solía iniciar sus prácticas con entusiasmo, visualizando su futuro deseado con absoluta claridad. Sin embargo, a medida que los días transcurrían sin cambios visibles, su dedicación flaqueaba, abandonaba un camino tras otro, sin permitir que las semillas de su intención echaran raíces. Cada vez que cambiaba de rumbo, su vibración se dispersaba como hojas al viento, incapaz de reunir el impulso necesario para que la manifestación cuajara. El conocimiento de 33º grado enseña que la creación obedece un ritmo natural, primero en el pensamiento, luego en la esencia, y por último en la forma. Esta secuencia no se puede acelerar, responde a una temporalidad universal. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para comprobar su avance, esa interferencia rompe el delicado proceso del crecimiento. Floyd comprendía este principio en lo más hondo. Durante 7 años, sostuvo con firmeza la visión de fundar un santuario de sanación en las montañas. Mientras otros cuestionaban su foco inamovible ante lo que parecía imposible, él mantenía la misma vibración pura de certeza. Continuó sus prácticas diarias sin vacilar, incluso cuando las circunstancias parecían moverse al revés. El universo, decía, no mide el tiempo como nosotros, mide la consistencia de nuestra fe. En el 8º año, se desencadenó una cadena de sucesos inesperados. Un pariente lejano le dejó en herencia un terreno exactamente en el lugar que había imaginado. Poco después, 3 benefactores distintos se presentaron, cada uno ofreciendo recursos que encajaban a la perfección con sus necesidades. Hoy, el santuario permanece como testimonio del poder de una fe sostenida. La diferencia entre Naen y Floyd revela una verdad fundamental. La persistencia en la fe no trata de forzar resultados, sino de mantener una alineación constante con tu visión al margen de lo externo. Cuando abandonas tu práctica ante el primer indicio de demora, interrumpes la orquestación invisible de eventos que ya estaba en marcha. Todo sueño se manifiesta 2 veces, primero en el ámbito sutil de la posibilidad, y después en el mundo físico de la forma. El intervalo entre ambas no es un vacío, sino un periodo de ajuste activo en dimensiones que no vemos. Tu papel, mientras tanto, es sostener tu vibración, como un músico que mantiene la afinación perfecta pese al ruido alrededor. El conocimiento de 33º grado muestra que la persistencia no es empujar contra la resistencia, sino conservar una certeza interior mientras el universo se reacomoda para igualar tu señal, una certeza natural como el respirar, constante, firme y libre de duda. Práctica. Cada vez que aparezca la resistencia, repite con calma esta afirmación: lo invisible se está ordenando a mi favor. Permite que estas palabras te recuerden que las demoras aparentes suelen ser orquestación divina en proceso. Pronúncialas sin ansiedad, con la serena certeza de quien comprende las leyes de la creación. Capítulo 16. El arte de la entrega. En una cabaña al borde del pueblo vivía Beatatrice, una mujer cuyos días estaban consumidos por una planificación minuciosa. Cada mañana despertaba antes del alba para elaborar horarios detallados, cartografiando cada minuto de cómo debían desplegarse sus sueños. Sus paredes estaban cubiertas de tablas y listas, sus cuadernos, repletos de instrucciones precisas para el universo. Cuanto más intentaba controlar el camino hacia sus deseos, más parecía la vida resistirse a sus exigencias rígidas. Cuando surgían oportunidades que no calzaban con sus especificaciones exactas, las descartaba, convencida de que solo su versión milimetrada del éxito sería suficiente. Con cada día, su energía se agotaba intentando forzar a la realidad dentro de un molde predeterminado. El conocimiento de 33º grado enseña que el flujo de la creación se mueve por canales visibles y ocultos. Así como el agua encuentra su curso natural, la manifestación sigue sendas que van más allá del plan humano. La verdadera maestría no consiste en controlar cada detalle, sino en alinearse con la inteligencia mayor que guía todas las cosas. Vernon, un músico que en su día compartió la tendencia controladora de Beatatrice, descubrió esta verdad por un giro inesperado. Tras años de empujar contra puertas cerradas, terminó rindiéndose por agotamiento. En ese espacio de soltar, descubrió otro tipo de poder. En lugar de imponer su voluntad,
comenzó a escuchar la guía sutil, a seguir empujones delicados y a confiar en el tiempo divino. Su gran salto llegó cuando aflojó su agarre sobre el cómo debía llegar su música al mundo. En vez de exigir lugares específicos o contactos concretos, simplemente tocaba con alegría allí donde estaba. Pronto aparecieron oportunidades que superaban su imaginación, un encuentro casual derivó en un contrato de grabación, una cancelación de última hora abrió un escenario privilegiado, una conversación fortuita lo conectó con sus colaboradores ideales. Esta sabiduría deja claro que la entrega no es resignación pasiva, sino colaboración activa con el universo. Reconoce que, aunque sostienes la visión de tus deseos, la ruta exacta hacia su cumplimiento suele revelarse de formas que nuestra perspectiva limitada no puede prever. Cuando liberas el cómo, permites que una sabiduría superior orqueste circunstancias con más elegancia de la que tu planificación humana podría diseñar. He aquí la paradoja del mayor poder: al ceder el control, accedes a fuerzas mucho mayores que tu esfuerzo individual. Como una hoja llevada por un gran río, avanzas más lejos y más rápido cuando confías en la corriente que te transporta. Práctica. Cada noche, di en voz suave, suelto el control y confío, mi vida está guiada a la perfección. Permite que esta declaración relaje tu mente y abra espacio para que la dirección superior haga su parte, mientras tú permaneces fiel a tu visión y disponible a los caminos que ella elija. Capítulo 17. El imán del gozo. En el corazón de un mercado bullicioso, Attie contaba cada moneda con el ceño fruncido, convencida de que la felicidad la aguardaba en una meta lejana. Amanecía antes del alba, trabajaba hasta que salían las estrellas y aplazaba todo placer para un futuro imaginado en el que el éxito, por fin, le diera permiso para sonreír. La sabiduría antigua del 33º grado enseña que la alegría no es una recompensa ganada a base de sufrimiento, es la frecuencia que abre las puertas de la abundancia. Quienes posponen la felicidad generan sin saberlo una vibración de carencia, alejando precisamente la prosperidad que anhelan. El universo no responde a intenciones futuras, sino a frecuencias presentes. En esa misma ciudad vivía Russell, un humilde alfarero que cantaba mientras daba forma al barro. Celebraba el tibio sol en su rostro, reía con los vecinos y encontraba deleite en los instantes más simples. Aunque su labor no era menos exigente que la de Attie, abordaba cada tarea con ligereza. Donde otros veían rutina, Russell descubría oportunidades para el gozo. Con el paso de las estaciones surgió un patrón revelador, mientras la riqueza de Attie crecía lentamente al compás de su severidad, la vida de Russell florecía de forma inesperada. Los clientes se sentían atraídos por su ánimo jovial, las oportunidades aparecían con naturalidad, y la abundancia fluía tan fácil como su risa. Sin perseguir el éxito, lo atraía mediante el poder magnético de su alegría. El 33º grado proclama esta verdad: la alegría no es el destino, sino el vehículo. Cuando vibras en la frecuencia del gozo, te alineas con el estado natural del universo, que es abundancia inagotable. Quien comprende esta sabiduría sabe que posponer la dicha levanta un muro frente a la manifestación. ¿Cómo puede circular la abundancia a través de un canal tensado por la lucha sin alegría? El universo no responde a la intensidad del esfuerzo, sino a la calidad de tu energía. Un corazón colmado de gozo se vuelve imán de milagros, un espíritu cargado por la exigencia constante rechaza las mismas bendiciones que busca atraer. Deja que esta enseñanza transforme tu caminar, cada momento de alegría genuina es alineación perfecta con la abundancia universal. Tu deleite en los pequeños placeres envía ondas por el tejido de la realidad, trayendo experiencias que resuenan con tu vibración. Práctica sagrada. Comprométete cada día con una acción que te despierte una alegría espontánea. Por pequeña que sea, permite que surja sin forzar ni planificar, bailar tu canción favorita, mirar cómo derivan las nubes, compartir una risa auténtica, saborear un té en silencio. No es frivolidad, es fundamento para manifestar tus deseos. Con el tiempo, ese hábito de gozo se convertirá en la señal clara que la abundancia reconoce y sigue. Capítulo 18. El hilo de plata de la intuición. En un pueblo tranquilo, Estelle poseía talentos notables, pero caminaba sendas que se sentían vacías. Cada mañana emergía un suave impulso: tomar otra ruta al trabajo, dirigirse a un desconocido, explorar una oportunidad inesperada. Una y otra vez desoía esos susurros sutiles, eligiendo el camino seguro y familiar de la lógica.
El 33º grado enseña que la intuición fluye como un arroyo subterráneo, portador de mensajes de la sabiduría infinita del universo. Este saber interno no grita, habla en impresiones delicadas, destellos breves y certezas inexplicables. Cuando se la ignora, la señal se desvanece como la neblina matinal, llevándose consigo puentes hacia posibilidades que aún no vemos. En ese mismo lugar vivía Everett, un comerciante que había aprendido a confiar en la voz quedada del interior. Cuando su mente sugería una dirección pero su corazón tiraba de otra, honraba ese saber sutil. Si una corazonada le pedía pausar en lugar de precipitarse, se detenía. Si un presentimiento misterioso lo invitaba a doblar por una calle desconocida, seguía ese llamado. Gracias a su rendición a la guía interior, la vida de Everett se desplegó con una gracia que otros juzgaban casi mágica. Las oportunidades de negocio llegaban en momentos perfectos, las personas adecuadas se cruzaban en su camino cuando más las necesitaba, incluso los desafíos contenían bendiciones ocultas, como si una mano invisible los hubiera orquestado. Esta sabiduría revela que la intuición no es aleatoria, es el lenguaje del alma, que se expresa en sensaciones, imágenes y conocimientos directos. Esta brújula interna apunta siempre hacia tu bien más alto, aunque sus indicaciones no coincidan con la planificación lógica. Quienes aprenden a confiar en esta voz descubren que la vida ya dejó piedras de cruce sobre las aguas de la incertidumbre. Tu saber interno es el hilo que te conecta con la inteligencia universal. Al desoír estos impulsos, te apartas del flujo mayor de la orquestación de la vida. Cada susurro ignorado es una invitación declinada a entrar en mayor alineación con tu camino más elevado. Esta verdad es perenne. El universo habla sin cesar mediante la intuición. Ese sistema de guía, instalado en tu propio ser, solo espera tu disposición a escuchar y confiar. En el silencio entre pensamientos, en el espacio entre respiraciones, la sabiduría fluye sin interrupción, ofreciendo dirección, protección y llaves para liberar tu máximo potencial. Práctica sagrada. Dedica 3 minutos cada mañana a escuchar en silencio, aguardando el susurro de una pequeña guía. Siéntate en quietud antes de iniciar el día, suaviza la respiración hasta que la voz interior asome con naturalidad. Sea cual sea la impresión que llegue, honrala con tu atención, cuando sea posible, con una acción concreta. Con la constancia, ese hilo de plata se volverá nítido, y tu vida se acompasará con la dirección que siempre estuvo ahí, esperándote. Capítulo 19. El puente de la inmediatez. En un pequeño pueblo entre colinas antiguas vivía Nora, que pasaba los días soñando con el mañana. Cuando tenga más dinero, viajaré, solía decir. Cuando mejoren las circunstancias, empezaré ese jardín. Su vida se convirtió en una cadena interminable de alegrías aplazadas, cada sueño empujado hacia un futuro que nunca terminaba de llegar. Las enseñanzas del 33º grado revelan una verdad a menudo ignorada: la creación solo conoce el momento presente. Como un espejo, únicamente puede reflejar lo que tiene delante. Tu vibración, esa energía sutil que moldea la realidad, existe únicamente en el ahora. Cuando pospones tu alegría, pospones también la frecuencia que atrae tus deseos. Aplazar el disfrute es aplazar la señal creativa que el universo puede responder. Esta sabiduría se hizo evidente en Edgar, un humilde alfarero del mismo pueblo. Aunque sus circunstancias eran modestas, eligió celebrar la vida tal como se desplegaba. Moldeaba el barro con la misma reverencia que imaginaba usar en su estudio soñado, servía té a las visitas en tazas sencillas, pero trataba cada encuentro como si ocurriera en la gran casa de té que veía en su mente. Edgar entendió que la realidad de mañana brota de la vibración de hoy. No esperó a sentirse exitoso, encarnó el éxito en sus acciones presentes. No reservó la felicidad para después del logro, impregnó cada instante con la sensación de plenitud. En cuestión de meses, aparecieron oportunidades perfectamente alineadas con su preparación interna, su pequeño taller se expandió, su reputación creció y sus sueños se materializaron con una facilidad que a otros les parecía mágica. El contraste entre Nora y Edgar ilumina una verdad fundamental: el puente hacia tu futuro deseado solo puede construirse desde el presente. Si pospones las sensaciones positivas hasta que cambien las condiciones, te atrapas en un bucle de espera. El universo no responde a lo que quieres, sino a lo que estás siendo ahora. Esta enseñanza va más allá del pensamiento positivo,
pide el valor de sentir abundancia mirando un saldo modesto, de sentirte amado mientras aún buscas pareja, de vivirte exitoso mientras edificas tus sueños. No es negación, es calibración activa de tu vibración presente para igualar la realidad que deseas. El secreto es comprender que tu poder creador no habita en el mañana, vive en esta respiración, este latido, este ahora. Cuando alineas tu vibración actual con la experiencia deseada, abres el canal por el que la manifestación fluye de forma natural. Práctica alquímica. Cada mañana, con la salida del sol, haz una pausa y pregúntate, si mi sueño fuera verdad hoy, ¿cómo me sentiría? Permite que esa sensación impregne tu ser. Deja que coloree tus pensamientos, guíe tus acciones y module tu vibración. No es fingimiento, es el arte de la creación consciente, la alquimia de transformar el mañana encarnando su esencia hoy. Capítulo 20. La práctica dorada de la constancia. En un poblado entre montes antiguos vivía Annie, cuyas prácticas espirituales cambiaban como hojas al viento. Un día meditaba, al siguiente probaba cristales, luego mantras, jamás permitía que nada echara raíces en el suelo fértil de su ser. Su energía se dispersaba en muchas direcciones, dejándola cansada e insatisfecha, preguntándose por qué la transformación seguía escapándose de sus manos. El conocimiento de 33º grado revela una verdad sencilla y poderosa: el poder no reside en acumular prácticas, sino en la devoción inquebrantable a una. Igual que un jardinero no puede cuidar a la perfección 100 brotes como cuida una planta valiosa, tu energía espiritual necesita cultivo enfocado. Cuando tus pensamientos se esparcen en múltiples prácticas, se vuelven como agua demasiado extendida sobre una tierra reseca, nada alcanza profundidad suficiente para florecer. La sabiduría antigua enseña que la constancia abre canales por los que la energía universal fluye con creciente fuerza. Cada repetición ahonda esos canales, permitiendo que más potencia circule con menos resistencia. En el mismo pueblo vivía Reginald, que eligió la sencilla práctica de la gratitud matutina. Cada amanecer, sin faltar uno, se sentaba en su jardín y agradecía al universo. Bajo tormenta o sol, en la pérdida o el triunfo, sostenía ese único ritual sagrado. Con los meses, su vida cambió no por giros dramáticos, sino por la acumulación constante de energía positiva. Sus relaciones se profundizaron, las oportunidades surgieron de manera natural y una dicha serena se volvió su compañera constante. El contraste entre Annie y Reginald aclara una verdad esencial: la maestría no proviene de probar muchos caminos, sino de recorrer muchas veces uno. El poder de la constancia está en su capacidad de convertir pequeños esfuerzos en cambios profundos. Cada día que mantienes tu práctica, tejes otro hilo en la tela de tu transformación. Esta sabiduría, que resuena a través del tiempo, recuerda que quienes alcanzan maestría no son los que conocen 1000 técnicas, sino aquellos a quienes una técnica los conoce por completo. Sea cual sea la práctica que elijas, debe volverse tan natural como respirar y tan constante como el amanecer. La enseñanza sostiene que 21 días marcan un umbral crucial, el mínimo para que una práctica empiece a enraizar en tu ser. Antes de ese periodo, la práctica es frágil y fácil de abandonar, después, comienza a llamarte, dejando de ser algo que haces para convertirse en algo que eres. Recuerda, la calidad de tu devoción importa más que la complejidad de tu ritual. Elige un anclaje, meditación, gratitud, visualización u otra práctica que resuene con tu espíritu, y conságralo como tu momento sagrado de conexión con la fuerza universal. Práctica ancestral. Elige un ritual diario y guárdalo como sagrado durante al menos 21 días seguidos, sin interrupción. Deja que esa constancia cave el canal por donde la energía fluye cada vez con mayor facilidad, y observa cómo, con el tiempo, la disciplina serena se convierte en maestría. Parte 3. La maestría de la flexión. Capítulo 21. La sinfonía de la sincronía. En un mercado atestado, Lillian apresuró el paso junto a un libro que acababa de caer del puesto de un mercader. El título respondía con precisión a la pregunta que esa misma mañana le pesaba en el corazón, pero ella lo desestimó como un simple azar. Más tarde, un desconocido mencionó exactamente la sabiduría que necesitaba oír. Aún así, siguió su camino, viendo solo coincidencias donde aguardaban mensajes sagrados. El conocimiento de 33º grado revela una verdad guardada por los místicos: lo que parece casualidad es a menudo el lenguaje del universo, hecho de símbolos, encajes y alineaciones.
Estas sincronicidades no son accidentes al azar, sino arreglos precisos que indican que tu mundo interior y tu realidad externa han entrado en armonía. Cuando afinas tu atención a este idioma sutil, comienzas a reconocer que nada es verdaderamente accidental. Cada coincidencia significativa confirma que estás en flujo con lo universal, son la forma que tiene la realidad de asentir, de ofrecer orientación y de certificar tu pertenencia a un todo más amplio. Amos, un tendero discreto, comprendía este diálogo divino. Cuando los clientes pedían repetidamente artículos que él acababa de considerar incluir, lo leyó como guía, no como azar. Cuando las conversaciones ecoaban sus pensamientos matutinos, sonreía en reconocimiento. Al honrar estas sincronías, descubrió que se multiplicaban, tejiendo un flujo constante de confirmaciones y oportunidades. Conforme Amos atendía estos alineamientos, su vida empezó a deslizarse con notable facilidad, los recursos necesarios aparecían justo a tiempo, las personas idóneas se cruzaban en el momento perfecto, e incluso los desafíos llegaban exactamente cuando ya había desarrollado la fortaleza para afrontarlos. Tu realidad se comunica sin cesar mediante este lenguaje de coincidencias significativas. Si desestimas sus señales como meros eventos aleatorios, pierdes las migas de pan que conducen a tu bien superior. Cada sincronía funciona como un espejo que refleja el grado de alineación con las fuerzas universales. La enseñanza indica que las sincronicidades aumentan en frecuencia y claridad cuando las reconoces. Como un amigo que se abre cuando es escuchado, la realidad se vuelve más expresiva cuando atiendes sus comunicaciones sutiles. Esos instantes de sincronía y buen tiempo son la forma del universo de decirte, sí, vas por buen camino. Piensa en la sincronía como la música que suena cuando tu frecuencia interior hace acorde con el tono universal. Al notarlas y agradecerlas, le confirmas al universo que su mensaje fue recibido, invitando a que nuevos alineamientos se manifiesten con mayor nitidez. Práctica ancestral. Registra a diario tus sincronicidades en un diario. Trátalas como guiños amistosos de la realidad, anota qué pasó, cómo te sentiste y qué orientación intuyes. Con el tiempo, leerás tu propia partitura de señales y tu oído interno se afinará para la música del camino correcto. Capítulo 22. El secreto de la quietud. En lo hondo de un valle antiguo vivía Cora, una tejedora convencida de que sus manos debían estar siempre en movimiento. Del alba al ocaso trabajaba con apremio, persuadida de que solo la actividad constante traería la abundancia que buscaba. Sus dedos volaban entre las hebras, mientras su mente corría con la ansiedad de que cualquier pausa significara pérdida. Y, sin embargo, pese al esfuerzo incesante, sus telas no alcanzaban la belleza que imaginaba, y la prosperidad seguía esquiva. El 33º grado enseña que el poder verdadero no reside en el movimiento perpetuo, sino en el espacio sagrado de la quietud. Como una laguna clara que debe asentarse para reflejar las estrellas, tu campo energético necesita momentos de reposo completo para sintonizar con el flujo universal. Cuando cesa toda agitación, las fuerzas invisibles de la creación inician su danza. En un pueblo vecino vivía Ralph, que comprendía esta verdad. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, se sentaba en quietud perfecta. Mientras otros se apresuraban a inaugurar la jornada, él permanecía inmóvil, permitiendo que su ser se colmara de energía universal. Al abrazar estos instantes silenciosos, comenzaron a darse cambios notables, las oportunidades aparecían sin esfuerzo, los recursos se manifestaban a tiempo, y su trabajo, aunque menor en horas, rendía resultados superiores a los de antaño. El contraste entre ambos revela una verdad esencial: la quietud no es ausencia de acción, es su forma más alta. En la quietud permitimos que el universo ordene las circunstancias a nuestro favor, dejamos de empujar contra la corriente para ser uno con ella. Por esto los antiguos maestros pasaban horas en meditación antes de actuar. Al reposar en la quietud entras en el ámbito donde todas las posibilidades ya existen, tu energía se expande, tu vibración se eleva y tu conexión con la inteligencia universal se fortalece. De ahí que la inspiración surja en el silencio, que las soluciones aparezcan cuando dejas de buscarlas y que la claridad emerja cuando cesa la lucha por encontrar respuestas. El poder de la quietud está en su capacidad de alinearte con el ritmo natural de la creación. Igual que la semilla crece sin esfuerzo, tus deseos se manifiestan con mayor pureza cuando concedes espacio para que las fuerzas universales obren a través de ti. No es espera pasiva, sino permitir activo,
un estado de alineación tan exacta que la realidad se inclina de forma natural hacia tus intenciones. Ritual de quietud sagrada. Siéntate 10 minutos al día en silencio, con las manos abiertas, e imagina que una luz te llena de pies a cabeza. Deja que el cuerpo se ablande, que la respiración se haga amplia y que la mente descanse. De ese reposo consciente brotarán la claridad, la fuerza serena y la dirección que tu acción, luego, encarnará con elegancia. Capítulo 23. La flexión del tiempo. En un mercado bullicioso, una joven comerciante llamada Flora corría de puesto en puesto con la cesta repleta de tareas sin concluir. «Nunca hay tiempo suficiente», murmuraba, mientras observaba al sol burlarse de su prisa en lo alto del cielo. Cada mañana comenzaba con ese lamento y cada anochecer terminaba con el mismo regusto amargo de lo inconcluso. La sabiduría antigua enseña que el tiempo no es un amo rígido, sino un fiel servidor de la conciencia. Se expande o se contrae según la vibración de tus pensamientos, deslizándose por los canales sutiles de tus creencias como el agua que fluye a través de recipientes de distintos tamaños. El universo no opera por el reloj mecánico, sino por el ritmo de la alineación. Cuando proclamas que el tiempo es escaso, la realidad obedece y estrecha sus márgenes. Tu percepción se convierte en profecía autocumplida, atrayendo más escenas de apremio y limitación. Guayace, maestro artesano, descubrió esta verdad por un camino inesperado. Mientras otros se quejaban de horas insuficientes, él sostenía una certeza serena en la abundancia del tiempo. El tiempo fluye generoso, decía, con las manos firmes sobre la obra. Pronto, sus días se estiraron como tardes de verano, cada tarea encontraba su lugar natural. Su secreto no residía en mejor programación, sino en su relación con el tiempo. Donde otros luchaban contra él, bailaba con él. Donde otros aferraban los minutos, él abría las palmas con confianza. Cuanto más reconocía la abundancia temporal, más parecía multiplicarse a su alrededor. Esta enseñanza nos recuerda que el tiempo responde a nuestras creencias más hondas sobre su naturaleza. No es fijo, es fluido, no es esencialmente escaso, sino abundante en su estado original. La apariencia de límite no es más que el reflejo de un pensamiento contraído. El conocimiento de 33º grado revela que el tiempo, como toda realidad, puede doblarse mediante el poder de una conciencia alineada. No se trata de insertar más horas en el día, sino de mudar tu vibración hacia la amplitud y la confianza. Cuando sueltas la garra de la escasez, el tiempo se expande de manera natural para acoger lo que de verdad importa. Igual que el agua adopta la forma del recipiente, el tiempo se amolda a tus expectativas, tu vínculo con él genera contracción o apertura. No es magia, sino ley natural, la conciencia modela la experiencia. La transformación de Guayace confirma que la libertad frente a la presión del reloj empieza dentro. No cambió su carga de trabajo, cambió su postura interior. Al desplazarse su percepción, la realidad se reordenó para igualar su nueva vibración. Práctica ancestral para doblar el tiempo susurra a menudo, con calma y convicción, tengo todo el tiempo que necesito, el universo lo expande para mí. Deja que esta afirmación suavice tu respiración, afloje la prisa y abra el espacio donde el tiempo se hace amplio y suficiente. Capítulo 24. La práctica de la presencia. En un poblado antiguo vivía Esther, que pasaba sus días atrapada entre los pesares del pasado y los temores del futuro. Cada mañana despertaba repasando errores de ayer, cada noche se acostaba imaginando preocupaciones de mañana. Su mente deambulaba sin descanso entre lo que fue y lo que podría ser, sin tocar el suelo sagrado de la hora. El tiempo se volvió su enemigo, a veces demasiado rápido, otras demasiado lento, jamás oportuno. Cuanto más intentaba asirlo, más se le escurría entre los dedos como agua. Su jardín se marchitó por desatención mientras temía la helada de la siguiente estación, sus relaciones se enfriaron mientras planeaba conversaciones futuras que nunca llegaban. El 33º grado enseña que el poder existe solo en el presente. El pasado es sombra, el futuro sueño, pero el ahora es donde la realidad se pliega a la conciencia. En este instante eterno, el pensamiento deviene forma, la intención esculpe circunstancias, y el universo escucha y responde. En ese mismo pueblo vivía el Wo'o, carpintero cuya presencia era tal que el tiempo parecía moverse distinto a su alrededor. Al dar forma a la madera,
su mente no vagaba hacia cortes de ayer ni hacia encargos de mañana, habitaba por completo cada gesto, cada respiración, cada momento de creación. Quienes lo observaban decían que era casi mágico, las soluciones aparecían justo cuando se necesitaban, el tiempo se abría para alcanzar sus tareas. Mientras otros corrían, el Wood se mantenía sin prisa, y aún así lograba más. Cuando surgían retos, los enfrentaba con la potencia de su presencia plena, hallando respuestas que emanaban del momento mismo. Su vida fluía con una facilidad que parecía milagrosa a quienes se perdían en ayer y mañana. Este contraste ilumina una verdad esencial: la presencia no es espera pasiva, sino poder en acto. Cuando la conciencia reposa íntegra en el ahora, accede al punto donde la realidad es más maleable. Aquí, en este instante, el universo responde a la vibración de tu ser, no al eco de lo que fue ni a la sombra de lo que podría ser. El presente es el único lugar donde la manifestación ocurre, donde el pensamiento toca la realidad, la intención moldea los hechos y la conciencia inclina el curso de los eventos. Quienes dominan la presencia descubren que el tiempo mismo se vuelve flexible, dilatándose o contrayéndose según lo que se requiera. Así, el 33º grado revela que la presencia no es solo un estado mental, es potencia creativa, la diferencia entre vivir en las sombras del tiempo o empuñar su fuerza. A lo largo del día, detente y fija tu atención en un detalle, una hoja, una respiración, un rayo de luz, y permite que te enraice en el ahora. Repite este gesto sencillo cada vez que notes la mente desviarse, verás cómo la presencia clarifica tu mirada y el tiempo responde a tu quietud. Capítulo 25. El brillo de la confianza. En las sombras silenciosas de su pequeña cabaña, Alta pasaba los días tejiendo tapices de duda. Cada amanecer traía una preocupación nueva, cada anochecer, miedos frescos. Aun bendecida con talentos y oportunidades, cuestionaba cada don, examinando cada bendición en busca de fallas hasta verla desmoronarse entre sus manos. Su duda obraba como un ácido, disolviendo el tejido de sus creaciones antes incluso de tomar forma. Las enseñanzas del 33º grado afirman que el universo se mueve con precisión perfecta, orquestando incontables eventos en una danza armónica. Sin embargo, este gran diseño permanece velado para quien mira a través del lente de la desconfianza. Como un jardín que se marchita bajo el exceso de sombra, las manifestaciones no florecen cuando se cultivan bajo la penumbra del recelo. Clyde, un alfarero humilde, comprendía esta verdad sin haberla estudiado. Cada mañana daba forma al barro con una confianza absoluta en que los clientes indicados encontrarían el camino hacia su taller. Nunca se preguntaba si sus piezas se venderían o si su talento era suficiente, trabajaba con una serena certeza, sabiendo que el universo conduciría los desenlaces perfectos. Con el paso de las estaciones, coleccionistas comenzaron a descubrir sus obras, galerías lo contactaron sin avisos previos, oportunidades surgieron como si hubiesen sido diseñadas para su estilo único. Incluso cuando aparecían contratiempos, Clyde mantenía su confianza. Si un envío se rompía, sonreía y decía, algo mejor viene de camino. Y sin falta, esos aparentes tropiezos abrían puertas aún mejores. El contraste entre estas dos almas revela una verdad esencial: la confianza es el puente invisible entre el deseo y la manifestación. Donde la duda crea resistencia, la confianza abre canales por los que las fuerzas universales fluyen sin trabas. No se requiere fe ciega, sino el entendimiento de que el universo opera mediante una ley perfecta. La confianza descansa la mente, crea espacio para la orquestación divina y suelta el impulso de controlar cada detalle, permitiendo que una sabiduría superior acomode las circunstancias más allá de nuestra visión limitada. Como un río que conoce su curso hacia el mar, la vida sabe cómo hacerte llegar tu bien. El 33º grado revela que la confianza actúa como fuerza magnética, atrayendo aliados invisibles y asistencia inesperada, encuentros fortuitos, oportunidades a tiempo, comprensiones súbitas. Son la respuesta del universo a tu señal de confianza. Esta sabiduría te invita a soltar el hábito de dudar y a abrazar la confianza como tu estado natural. Cuando surja la inquietud, recuerda que habitas un universo benévolo que se mueve, perpetuamente, hacia la armonía y el cumplimiento. Práctica. Repite con calma, la vida cuida de mí, siempre. Coloca una mano sobre el corazón, inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6, y permanece hasta que una paz suave se asiente en tu pecho.
Cada respiración refuerza tu mensaje, confía si eres sostenido. Capítulo 26. La danza con la resistencia. Vivió una mujer llamada Olive que batallaba contra sus dudas con feroz determinación. Cada vez que la incertidumbre se asomaba, ella empujaba de vuelta, recitando afirmaciones con los dientes apretados. Pero cuanto más resistía, más crecían sus dudas, hasta ocupar por completo sus pensamientos. El 33º grado enseña que la resistencia no es un enemigo a vencer, sino una mensajera amable que trae sabiduría. Cuando combates lo que surge dentro, amplificas su poder, alimentándolo con la misma energía que deseas retirar. Esta verdad yace en el corazón de la manifestación, aquello contra lo que luchas persiste, lo que abrazas se transforma. En la enseñanza sagrada, la resistencia funciona como una brújula que señala creencias que piden atención. Susurra sobre espacios que anhelan sanación, sobre pensamientos que requieren realinearse con la verdad. Pelear con la resistencia es como pelear con tu propio reflejo, extenuante e inútil. Vergel descubrió esta sabiduría a través de su propio camino. En lugar de declarar la guerra a sus dudas, aprendió a recibirlas como viejos amigos portadores de mensajes importantes. Cuando surgía la incertidumbre sobre su rumbo, en lugar de expulsarla, se sentaba en silencio y preguntaba qué venía a enseñarle. Con esta práctica observó algo notable: cada duda, cuando era acogida con curiosidad y no con combate, revelaba verdades más hondas. Su resistencia al éxito destapó una creencia infantil sobre la valía, su temor a la visibilidad encubría una antigua herida de pertenencia. Al amistar lo que antes combatía, la paz volvió de manera natural a su corazón. La enseñanza muestra que la resistencia a menudo guarda la puerta de tu mayor expansión. No aparece para bloquear el camino, sino para asegurarse de que estás preparado para lo que viene. Cuando la tratas con gentileza, la resistencia se ablanda y se vuelve guía, mostrando con claridad qué creencias requieren cuidado. Esta verdad trasciende la práctica personal y alcanza el tejido mismo de la creación de realidad. El universo responde a la alineación, no a la fuerza. Si luchas contra lo que es, generas ondas de discordia que enturbian el flujo natural de la manifestación. Si, en cambio, acoges la resistencia como maestra, la realidad se suaviza hacia la armonía. Los sabios llaman a esto el sendero suave, el camino de permitir en lugar de forzar, de escuchar en lugar de exigir. Ahí ocurren las transformaciones más profundas, como el agua que pule la piedra, no por violencia, sino por una ternura constante. Práctica. Cuando la resistencia surja, respira dentro de ella y pregunta con amabilidad, ¿qué creencia está pidiendo sanar? Nómbrala en voz baja, siente dónde vive en el cuerpo, agradece el mensaje y elige una creencia más verdadera que la reemplace. Permanece unos instantes con la sensación de alivio, dejando que la apertura recién creada marque tu siguiente paso en alineación. Capítulo 27. El campo de la posibilidad infinita. En un pequeño pueblo rodeado de colinas ondulantes, Hazel vivía ceñida a límites cuidadosamente trazados. Cada mañana se levantaba y seguía exactamente el mismo recorrido por sus rutinas, viendo únicamente lo que esperaba ver. Cuando la oportunidad llamaba a su puerta, la desestimaba, aferrada a los patrones familiares de siempre. Las cosas son así, decía, cerrando puertas antes siquiera de asomarse a lo que había más allá. La sabiduría del 33º grado revela que la realidad existe como un campo infinito de posibilidad. Igual que un jardín donde innumerables semillas yacen dormidas en tierra fértil aguardando las condiciones adecuadas, así también cada instante contiene potencial ilimitado. Sin embargo, nuestra visión suele nublarse por la niebla del pensamiento limitado, de modo que vemos solo lo que creemos posible, y no lo que verdaderamente es. Como un prisma que descompone la luz blanca en múltiples colores, cada circunstancia encierra diversas dimensiones de posibilidad, aunque normalmente percibimos una sola. El campo infinito no responde a lo lógico o previsto, sino a lo que la conciencia está preparada para recibir. Cuando amplías tu mirada, la realidad se expande para encontrarte en esa amplitud. En una ciudad lejana vivía Sidney, de corazón abierto y mente curiosa. Donde otros veían callejones sin salida, él descubría puertas. Ante un desafío, no preguntaba, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué más podría significar? Un día, al decidir expandir su negocio, soltó toda preconcepción acerca de cómo debía lucir el éxito.
En vez de forzar su visión, se mantuvo receptivo a formas inesperadas de abundancia. Pronto surgieron oportunidades imprevisibles, una conversación casual derivó en una alianza internacional, un giro equivocado lo llevó a un local perfecto, un aparente revés le presentó a su colaborador más valioso. Al permanecer abierto a la posibilidad infinita, Sidney permitió que la realidad orquestara soluciones más allá de su imaginación limitada. Su historia ilumina una verdad fundamental: el universo no opera desde la escasez, sino desde una abundancia inagotable. Toda limitación percibida existe primero en el pensamiento. Cuando liberas expectativas rígidas, la realidad muestra su naturaleza infinita. Como el agua que rodea los obstáculos, la creación encuentra incontables rutas hacia la manifestación. El campo infinito solo te pide ensanchar la visión más allá de lo familiar y abandonar la costumbre de suponer que los resultados deben presentarse en formas concretas. Cuando abrazas la vastedad de lo posible, la vida responde con soluciones que trascienden tu entendimiento previo y superan el molde conocido. Afirmación matinal. Cada mañana, deja que un pensamiento te susurre: vivo en un campo infinito. Las sorpresas me deleitan. Respira hondo y permite que esa certeza abra tu percepción a caminos que ya te están llamando. Capítulo 28. La ley de la radiancia. En un mercado bullicioso, Viola se movía como una sombra, midiendo sus palabras y atenuando su energía para no llamar la atención. Creía que ser aceptada implicaba hacerse pequeña, más silenciosa, casi imperceptible. Cada mañana se miraba al espejo y ajustaba su presencia hasta sentirse segura en su propio apagamiento. Mejor mezclarse que destacar, se decía, temiendo incomodar a otros con su brillo. El 33º grado enseña que la radiancia es tu estado natural. Como el sol, que jamás cuestiona su derecho a brillar, tu luz interior existe para iluminar el mundo. Cuando reduces tu brillo para acomodarte a las sombras ajenas, niegas al universo su plena expresión a través de ti. Tu radiancia emite una frecuencia específica que atrae oportunidades, relaciones y experiencias consonantes. Cada vez que apagas tu luz, apagas también el reflejo que la realidad puede devolverte. La ley de atracción no responde a lo que finges, sino a la energía que realmente encarnas. En el corazón de esa misma ciudad vivía Ralpine, que comprendía este principio en lo hondo. Caminaba por la vida permitiendo que su alegría, su sabiduría y su autenticidad resplandecieran sin filtros. Donde muchos le sugerían bajar el volumen de su entusiasmo o hablar más bajo, ella elegía confiar en el poder magnético de la expresión genuina. A medida que Ralpine irradiaba su brillo natural, ocurrió algo notable: lejos de ahuyentar a las personas, su luz las acercaba. Quienes sintonizaban con su frecuencia gravitaban de manera natural hacia su presencia. Socios de negocio buscaban su consejo, amistades celebraban su singularidad, y oportunidades emergían en perfecta sintonía con su energía auténtica. Su radiancia creaba a su alrededor un campo de permiso, invitando a otros a encender también su propia luz. Como una lámpara que ilumina toda la estancia, su disposición a brillar transformaba la energía de cada espacio que pisaba. El contraste entre ambos caminos revela una verdad esencial: tu radiancia no requiere permiso, solo espera tu disposición a encarnarla por completo. Cuando brillas sin disculpas, te alineas con la intención del universo para tu vida. Piensa en la flor que se vuelve hacia el sol, sabiendo instintivamente que la luz nutre su crecimiento. De modo similar, oportunidades, relaciones y abundancia acuden a quienes se atreven a mostrar su brillo pleno. Tu radiancia es el faro que guía tu mayor bien hacia ti. Práctica frente al espejo. Ponte de pie, mírate con amabilidad, sonríe y declara: soy radiante, y la vida refleja mi luz. Permite que esa frase calibre tu energía durante el día, recordándote que tu brillo abre puertas que lo pequeño jamás alcanza. Capítulo 29. El secreto de la manifestación instantánea. A lo largo de un sendero sinuoso que atravesaba un bosque antiguo, Whitford cargaba sus sueños como piedras pesadas en una cesta. Cada día los miraba y suspiraba: quizá el año que viene, o el siguiente. El tiempo se extendía ante ella como una carretera interminable, y sus deseos parecían alejarse con cada paso. El 33º grado revela una verdad que rompe la ilusión de la espera obligatoria: la manifestación sucede a la velocidad de la alineación. Cuando tu vibración interna coincide con exactitud con tu deseo,
la creación puede desplegarse con una rapidez asombrosa. El tiempo no es un requisito, es solo el espacio entre la desalineación y la armonía. Piensa en una radio buscando señal, cuando sintonizas con precisión, la música suena al instante. No hay periodo de espera ni un crescendo gradual, un momento es estática, y al siguiente hay claridad perfecta. Así ocurre con la materialización de tus anhelos. Morris descubrió esta verdad en un instante de profunda lucidez. Durante años creyó que lo bueno tarda y que la paciencia era aguardar indefinidamente. Hasta que una mañana comprendió que no esperaba al universo, sino a que su propia alineación cristalizara. Ese mismo día ajustó sus creencias y se permitió recibir ahora, no algún día. Soltó el peso de alguna vez y entró por completo en el presente. En cuestión de horas, surgieron oportunidades largamente ansiadas, una llamada anunció una vacante inesperada, un encuentro fortuito derivó en una alianza inmediata, puertas que parecían selladas se abrieron de par en par. Su experiencia ilumina la enseñanza, la demora no es ley natural, sino la sombra que proyecta la desalineación. Si crees en esperar, la vida organiza escenas que te obligan a esperar. Si consideras natural el cumplimiento inmediato, la realidad se reconfigura para igualar esa expectativa. Como con las semillas, algunas florecen por estaciones, mientras que otras rompen la tierra de la noche a la mañana. La diferencia no es la valía de la semilla, sino la confluencia perfecta de condiciones. Tus deseos son esas semillas, unos maduran gradualmente, otros irrumpen en cuanto todo se alinea. La verdad permanece, el tiempo no gobierna la manifestación, la alineación sí. Cuando pensamientos, emociones y creencias armonizan por completo con tu deseo, la realidad responde con una celeridad que puede parecer milagro a quienes creen en la espera necesaria. Práctica. Elige un deseo pequeño y concéntrate en él intensamente durante unos minutos. Siéntelo como ya cumplido, permite que su alegría y su alivio ocupen el cuerpo, respira ese estado y suéltalo. Observa cómo pequeños milagros comienzan a aparecer con sorprendente rapidez. Capítulo 30. La corona de la maestría. En el corazón de un mercado bullicioso, Harriet sujetaba las riendas de su vida con determinación férrea. Cada mañana elaboraba planes complejos, impartía órdenes tajantes y trataba de orquestar cada detalle de su existencia. Pero cuanto más forzaba las circunstancias, más parecían escaparse de su control. La sabiduría del 33º grado enseña que la maestría no surge de dominar lo externo, sino de alcanzar soberanía sobre el mundo interior. El verdadero poder habita en el arte sutil del autogobierno, dirigir pensamiento, sentimiento y foco con precisión inquebrantable. Intentar controlarlo de fuera mientras dentro hay turbulencia genera resistencia. Es como golpear el agua para calmarla, solo incrementa el oleaje. El secreto está en quedarte quieto por dentro, permitiendo que las aguas de la vida se asienten alrededor de ti. Considera la vibración que emites cuando tratas de controlar a los demás, ansiedad, tensión, fricción. Esas frecuencias se expanden, creando más de lo que deseas disolver. El universo responde menos a tus acciones que a tu estado de ser. En las colinas silenciosas, lejos de la ciudad, vivía Leonard, un artesano humilde que comprendía esta verdad. Nunca elevaba la voz ni imponía su voluntad, aún así, la vida parecía acomodarse a su alrededor. Su taller prosperaba, sus vínculos se profundizaban y las oportunidades llegaban sin esfuerzo. Cuando le preguntaban su secreto, sonreía, solo atiendo mi propio jardín, el mundo se atiende solo. La maestría de Leonard residía en mantener la armonía interna sin importar lo externo. Sabía que la realidad es un espejo que devuelve la calidad de la conciencia que sostienes, al maestrar sus pensamientos, maestró su experiencia, al gobernar sus emociones, gobernó su mundo. De aquí se desprende una comprensión liberadora, tratar de controlar la vida es como intentar gobernar un eco, imposible e innecesario. Habla claro y limpio, y el eco te seguirá. Tu mundo exterior siempre se alineará con tu estado interior. La verdadera maestría no requiere empujar ni manipular, consiste en mantener claridad de pensamiento, estabilidad emocional y constancia de enfoque. A medida que tu mundo interno se alinea, el externo se conforma a ese nuevo patrón. Suelta la necesidad de controlar a otros o de forzar resultados, vuelve la mirada hacia adentro.
Maestra tus pensamientos y la realidad se doblará ante tu claridad. Gobierna tus emociones y verás las circunstancias reordenarse alrededor de tu centro estable. Afina tu atención y la vida se organiza en armonía con tu intención. Cierra cada día con este mantra: al dominarme a mí, domino mi mundo. Conclusión. A lo largo de estos capítulos se ha desplegado ante ti una verdad antigua que transforma al buscador en sabio. Lo que empezó como una exploración de las leyes ocultas de la realidad reveló algo más profundo: no estás separado de la realidad que deseas flexionar, eres su fuente. Como un maestro tejedor ante el telar de la existencia, tus pensamientos hilvanan el tejido de la experiencia, tus creencias dibujan su patrón, tus emociones lo impregnan de vida y color, tu vibración decide su forma final. Este conocimiento siempre estuvo dentro de ti, aguardando ser recordado más que aprendido. Cada relato fue un espejo, mostrando facetas distintas de tu poder inherente. La mujer que vio multiplicarse sus quejas recordó tu fuerza creativa, el hombre que asumía que la fortuna lo acompañaba reveló la arquitectura de la creencia, quienes preservaron la armonía interior demostraron el mandato silencioso de la vibración. Estas enseñanzas no piden ser guardadas como tesoro en una bóveda, exigen ser vividas tan plenamente que tu mera presencia se convierta en enseñanza. Al caminar en armonía con estos principios, tu vida se vuelve un testimonio vivo que habla más alto que cualquier discurso. Las prácticas ofrecidas no son tareas sino llaves que despiertan. Cada afirmación, cada visualización, cada minuto de silencio es una invitación a habitar más de lleno tu poder creador. Son más potentes cuando se asumen no como checklists, sino como actos sagrados de rememoria de lo que eres. Ahora comprendes por qué se llama conocimiento de 33º grado, no porque pertenezca a una élite, sino porque muchos eluden su verdad fundamental. Tú escribes tu experiencia. A cada momento, consciente o no, envías ondas al campo de posibilidad infinita. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada elección es un trazo sobre el lienzo de la realidad. Este reconocimiento trae poder y responsabilidad. Doblar la realidad es doblarte primero, maestrar tu mundo interior hasta que el mundo exterior no pueda sino reflejar tu claridad. Esta maestría llega por alineación, no por fuerza, por armonía, no por control. Ahora estás en el umbral de la creación verdadera. Terminan las páginas, pero empieza tu camino como creador consciente. En ti reside el poder de dar forma a los mundos, transformar circunstancias y manifestar sueños. Camina con presencia, confianza y alegría, y permite que tu vida sea la obra maestra que siempre estuvo esperando tus manos.